Buenas A ver. noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Ay! Bien. Buenas noches. Muy buenas Estamos- noches. Hasta mañana. Y que duermas muy bien, porque lo que es yo, me voy a la cama. Estamos viendo los espíritus siempre, ¿no? A partir del texto de transferencia de Jung, entendiendo que la única manera de curar, entre comillas, curar el problema transferencial, que se convierte en un bucle de eterno retorno, no como el de Nietzsche, ese eterno retorno consciente, sino un eterno retorno atrapado en la frustración del deseo y en los traumas del deseo. La única manera de superar esa transferencia y esa contratransferencia es... ¿Cuál es la única manera de superar el bucle transferencial? ¿Cuál es la única manera de superar el bucle transferencial? ¿Con lo contratransferencial? No, para nada, mi amor. La contratransferencia te trata más bien del conflicto. Y vas a recrear el conflicto que tuviste con tu padre, con tu madre, con tu hermano, lo vas a recrear con tu esposo, con tu esposa, o con tus enamorados o amigos. ¿Me entiendes? No. La idea, ¿cómo es que sales del bucle transferencial? Con el espíritu. No, siempre es el espíritu, pero ¿cómo sales del bucle transferencial? Recuerda que es el espíritu el que hace la transferencia. O sea, al final, nosotros hemos leído lo que es una transferencia. Si yo les pregunto, ¿qué es una transferencia? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué es una transferencia? Cuando lo transfieres. Mal, ¿qué es una transferencia? Voy a buscar. Transmitir. No. ¿qué es una Recibir. Mochi. Mochi. Eso es una referencia. Sí. Eso es una contratransferencia. No, porque mi niño no le está haciendo nada como para que se haga una transferencia. No, es la Pero él está contratransferencia. en Y en esa contratransferencia. contratransferencia, Mochi, ha ganado el espacio. A todo. Sí, Mimi se puso sobre la Biblia. Esa es una contratransferencia como la entendemos nosotros, ya. ¿Qué es una transferencia? Espérate. Guayús, Cacay, no me van a renegar. Y ¿Qué es la una...? repetición de procesos infantiles. Muy bien, ese es el concepto psicológico, pero el concepto que nosotros utilizamos, ¿qué es una transferencia? ¿Qué es una Cuando transferencia? coges la energía y el otro recibe la misma energía y esa misma energía lo transforma en otra cosa y te lo da y así y así. Claro, eso está muy bien, porque es al final un desplazamiento de energía. Claramente, es un desplazamiento de energía y en ese desplazamiento la energía se transforma y da pie a todo. Ay, papá, Entonces, ¿sabes si da pie a todo. Si entendemos que la energía es materia, entendemos que la energía está dando pie a todo. Pero también entendemos que la energía es... Papá, ¿Qué? la materia es todo es materia, entonces la transferencia es Yo, materia. Mimi, vuelve No. Entendamos. Más importante que la materia es la energía. Pero no ¿Por qué? es materia. Claro, Ah, de alguna manera sí, si podríamos... la transferencia es energía, entonces es materia. Sí, podríamos entender eso. Pero también entendemos que la energía es, ¿qué es? ¿La energía qué es? ¿No es materia? No, ya hemos dicho. Hay una igualdad de energía y materia, ¿no es cierto? Bajo la fórmula esta de la velocidad. Energía Oye. por mv al cuadrado, ¿manjas? La fórmula de Einstein, ¿no? La fórmula de la relatividad, en la que tenemos que la energía es EM. igual a la materia a la velocidad al cuadrado. ¿Manjas? Es materia acelerada de alguna manera hasta que sea energía. Eso es lo que hemos entendido. Pero la energía también es, o sea, nosotros sabemos. Esa fue mamá. Oyuska, ¿Qué? la energía es igual Te está pidiendo salir. a materia. ¿Manjas? Papá, Mochi te está pidiendo salir. Era ¿No es EM al materia cuadrado. por masa? Es masa por... Ay, claro. no tienes en la computadora, no. Se pone C al cuadrado. ¿Manjas? Eso es así. Si no me equivoco. ¿Manjas?
corrígeme. ¿No era masa por velocidad? Claro, pero lo ponemos en inglés, entiendo yo que es así, m masa por velocidad al cuadrado. Sí, pues. Al final lo que tenemos es que es energía es igual a materia. Ahora la fórmula real es más larga, ¿no? No es así. La fórmula de que la verdad hay esta igualdad es más larga. Pero podemos decir que energía es igual a materia. De alguna manera podemos decir eso. Bueno, claro, es materia que está en velocidad, que es masa, ¿no? Que está acelerada y que se convierte en materia. Claro, el propio concepto de materia es un problema, porque materia puede ser también algo conceptual, puede ser también algo abstracto. El concepto que se utiliza para tener cantidades es masa, que es la magnitud que se utiliza. No se utiliza la magnitud de materia, se utiliza la magnitud de masa. La materia es casi un concepto. La magnitud física es masa. Entonces es masa velocidad al cuadrado. Pero igual podemos llegar a decir que la energía es igual a materia, que la materia es igual a energía. Pero la energía y la materia, ¿qué son? ¿Qué son la energía y la materia? Energía es esto. No basta. ¿Qué es la energía y la materia? ¿Qué son? ¿A qué podemos igualar estos dos? La energía y la materia. Ay, te voy a traer mi librito del mundo. No, mi amor, no te sirve. ¿A qué? Cuerpos. No. De las No. A cuerpos. Cuando hablamos de materialidad, A hablamos de fluidez. cuerpos. No, basta. A cuerpos Carajo, en movimiento, los güey. números, energía, materia, masa acelerada, pero ya, materia, energía, materia. ¿Qué tenemos más? ¿Cuál es el pronúmeno? Lo hemos pasado, lo hemos revisado. ¿No es velocidad? Carajo, no, por favor. ¿Masa? Basta, ya hemos visto la masa, materia. La luz. Energía, materia, es igual a... ¿qué? ¿Cómo el número no va a ser materia? Claro. No puede ser materia porque si no es un fenómeno. No. Porque cuando tú tomas el concepto de materia, estás tomando el concepto de totalidad. Materia es un concepto, lo que no puede ser es masa, es una magnitud física. Pero ya cuando tomas el concepto de materia, asumes esa totalidad. Para los materialistas el número es la materia. ¿Me entiendes? Claramente. Para los marxistas el número es la materia. Pero toda la materialidad se hacía mejor por su efecto. Claro, ellos entenderían la materialidad por causa y efecto. Aunque dialécticamente... ¿Qué dices? Claro, ellos dialécticamente no entienden que solamente esté llevado por causa y efecto, sino entienden el devenir de la materia. El devenir dialéctico de la materia en constante contradicción. Ya me perdí. Que los Rebobinando. números, las cosas en sí, pueden ser entendidos como la energía, pueden ser entendidos como la materia. Los materialistas entienden a la materia como el número. O puede ser entendido como que, ¿a qué podemos igualar energía y materia? ¿Como fenómenos? Carajo. Si yo encuentro una noción de fenómeno noúmeno que los materialistas no utilizan, entiende tú claramente, el conocimiento ha ido progresando, pero al mismo tiempo también el conocimiento tiene distintas epistemologías, distintas ontologías. Si yo soy materialista, yo no distingo entre fenómeno y noúmeno. Esa, para muchos materialistas, es una distinción idealista. Yo solamente veo materias, cosas, materias. ¿Entiendes? Y yo no voy a diferenciar entre la representación que yo tengo de esta materialidad en mi mente como fenómeno a la materia. Para mí, eso es materia. ¿Entiendes? Y la representación que yo tengo es la representación de lo material. Y como tal, no voy a hablar de fenómenos, voy a hablar de simplemente materias, cosas, hechos. Algunos sabrán hablar de acontecimientos, sucesos, pero en fin, depende de cada epistemología. Y más ahora que hay distintas epistemologías y que ya no es tan fácil. Pero hay muchos que no van a aceptar la distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno. ¿Entiendes? No, nosotros sí la aceptamos. Me parece muy importante siempre hacerla. Una cosa es el fenómeno como representación mental y otra cosa es el noúmeno, que también puede ser representado simbólicamente, pero ya es una representación
que excede a mi propia representación mental. Es una cuestión que mi conciencia está creando para develar lo real. Pero no es una representación de algo que yo esté viendo claramente y concretamente, sino que estoy tratando de representarme la totalidad. Y al mismo tiempo que me represento la totalidad, me representa el vacío, la nada. Y entonces ahí tengo el número. ¿Yo puedo entender a la materia como el todo y la nada? Sí. Porque la materia es el todo, pero también la puedo entender como la nada, como este vacío tremendo de fluctuaciones, como un vacío cuántico que va dando todas las posibilidades. Entonces la materia la puedo entender como noúmeno. ¿Cómo el vacío puede ser materia? Porque El vacío es el hueco dentro de la materia. no, porque el concepto de vacío en la física cuántica no es hueco, es la mínima fluctuación. Como cuando hacemos preexpresividad y te digo mínima intensidad, eso es vacío para ellos. Ahora no Mínima estás en un fluctuación. caso. ¿Qué? ¿Y acaso no estás viviendo en un hueco dentro de la materia? No hay ese concepto de hueco en la física cuántica. El concepto es, no hemos visto mucho esto, ¿no? Pero el concepto en física cuántica es campos cuánticos. Entonces, no hay partículas. Lo que ¿No tú sería llamas- energía oscura? Lo que tú llamas partículas, no, todavía no entra en energía oscura. Lo que tú llamas partículas son fluctuaciones. Diríamos nosotros son transferencias de energía. A esas transferencias cuánticas, tú le has dado nombres de partículas. X, pero al final en el fondo son transferencias. Hay un vacío cuando hay mínima transferencia. Cuando la onda está casi quieta, eso le llaman vacío. Ese es el vacío. Y es un vacío material, en el sentido que es esta onda. Claro. Pero esta onda es materia, no. Tiene masa, no. Pero se le entiende como materia ya en un sentido más nouménico. Porque al final se entiende como un campo de fuerzas. Y entonces eso se entiende como materia. Recordemos que la noción de materia es aquello que está regido por las 4 fuerzas fundamentales, o por lo menos por las 3. La fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Entonces, están interactuando las fuerzas, entonces estamos hablando de materia. Entonces, por lo tanto, la materia se puede entender como una cuestión nouménica, no solo fenoménica. Eso es la materia. Ahora, tenemos la materia, tenemos la energía. ¿Qué otra cosa tenemos? Como noúmeno. Masa. No, yo les hablé que la masa es una magnitud de la materia. Es la magnitud con la que yo Ya la tercera voy vez que nos lo midiendo dice, por Kai. kilos. Por favor, Kai, no me desgastes. El tiempo. Ya, tú podrías decir el tiempo. Está muy bien, porque Heidegger también entendería el tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que la El física... espacio. ¿Ya cuál es el problema? Que la física ha reducido el tiempo a una dimensión física. ¿La Es la luz? 4ª dimensión. La luz es una constante. El Es la espacio. base de todas las magnitudes, porque es lo único constante que hay en el universo. Es la medida constante. El espacio. El espacio está dado por las magnitudes. Tú tienes norte-sur, largura, este-oeste, anchura, alto, volumen. Y se te dan las tres niveles, las 3 dimensiones físicas. Y ese es el espacio. En una noción newtoniana tú tenías un espacio, donde dentro del espacio habían cosas. En la noción de Einstein, el espacio son las cosas. ¿Entiendes? Porque esas cosas tienen 3 dimensiones y empiezan a formar un espacio. ¿Entiendes? Entonces, y ese espacio es un espacio-tiempo, es una 4ª dimensión. Y ahora se entiende que hay más dimensiones y siguen tratando de descubrir más dimensiones y demás. Entonces, ¿a cuál puedo igualar la energía y la materia? No, caramba. Ay, qué mal, carajo. Lo hemos ¿No es visto velocidad? 20 veces. Basta, Teresa, no. Velocidad no, ya hablamos de masa Yo no, acelerada. No, al cuadrado es igual a la energía según la fórmula. Y la fórmula es más grande. Pero la velocidad es una magnitud. No puede ser entendido como un noúmeno. Lo que puede ser entendido como un noúmeno es la información. Ah. La energía y la materia también puede ser igualdad de información. Porque al final, en todo Todo es momento, información. hay información.
En todo momento hay cambios de estado. Si yo cambio de un estado al otro, estoy produciendo información. Eso no es Y este- información, es información genética. No, carajo, una cosa es información genética, que es distinto, Kai. El hecho de la información en general como un cambio de estado. Donde hay un cambio, Esto es por información genética. no, Kai, es información en general. Si yo cambio un estado, la información, como siempre se entiende la teoría de la información, se puede entender como un cambio de 1-0, 0-1, 1-0. En lo eléctrico esto es prendido, apagado, prendido, apagado. ¿Entiendes? Eso es en lo eléctrico, prendido, apagado. Aquí es un cambio de estado. Nosotros jugamos con ser y no ser. Al final, el cambio de estado en la materia, cualquier cambio de estado nos está dando información. Y la materia está en constante transformación. Por lo tanto, la energía y la materia están en información. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Estos son los noúmenos. ¿Entiendes? Y la energía se puede entender como vacío cuando no hay ninguna fluctuación, como la materia también, como cuando parece que no hay nada, no hay ninguna masa, como la información, cuando hay un estado que no me da mayor información. ¿Entiendes? O sea, en ambos puedo entender vacío y en ambos puedo entender, en los tres puedo entender totalidad, puedo entender la energía toda, puedo entender la materia toda, puedo entender la información toda. ¿Entiendes? Entonces aquí yo puedo entender el ser y el no ser permanentemente, tanto en la energía, en la materia y en la información. ¿Cuál es el cuarto con el que nosotros trabajamos? A ver. Sensana Mara Manuel puso saludos con un... ¿Ves? Ahí ya te tranquiliza. Ya, a ver. Yo puedo transferir la energía. Sí. Claro, porque yo la desplazo. La transferencia es un desplazamiento. Puedo transferir la energía permanentemente. De hecho, es lo que estoy haciendo. Yo puedo transferir la materia. También. Claro, yo puedo transferir las cosas. Te puedo transferir esto a tu nombre como una propiedad ya en un sistema legal. Pero simplemente puedo desplazar este libro hacia ti. Y tú lo tomas y hay una transferencia. Porque la transferencia es un desplazamiento. ¿Entiendes? Puedo transferirte información. Claro, en todo momento estamos transfiriendo datos. Todo el internet está en una transferencia de datos tremenda. Claro, ahora, ¿cuál es la cuarta cosa que yo puedo transferir? Y que realmente maneja todas estas transferencias. Espíritu. Claro, el espíritu. ¿El alma no se puede transferir? Esa es una muy buena pregunta, mi amor. ¿Entiendes? Porque hay que entender qué es el alma. Y aquí Si vamos a transferimos el alma, morimos. entender- No, y aquí tenemos Aunque cuando te desdoblas, te refieres el alma. y aquí tenemos todo un problema de alma, cuerpo y espíritu, que es lo que tenemos que ver ahora. Pero al final nosotros entendemos que el espíritu, que a diferencia de estas transferencias, que pueden ser conscientes de alguna manera, pero el espíritu es una transferencia consciente. Aunque esté en todo esto, el espíritu en sí mismo es cuando la conciencia ha tomado conciencia de sí misma. Es decir, la conciencia se sabe consciente, el homo sapiens es sapiens. Es decir, sapiens se sabe a sí mismo. Entonces hay una transferencia espiritual. Si nosotros creemos que hay un Dios, entonces entendemos que esta transferencia es la más importante. Si nosotros decimos no hay un Dios, entonces entendemos que al final la transferencia es una transferencia de energía aleatoria, caótica, o de pronto determinada por algún tipo de proceso de información que no sabemos qué será, un extraterrestre, una inteligencia mayor, pero no necesariamente Dios. ¿Entiendes? Pero si nosotros entendemos Dios y encima creemos en el Dios cristiano, que es como yo los educo y en esa fe los educo, entonces entendemos que este Dios es espíritu, que su esencia misma es espíritu, y entendemos que ese espíritu es amor. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que solo hay una cosa, un noúmeno, y ese una sola cosa es el espíritu. Eso es lo que hay, es el espíritu. Eso es una sola cosa, el espíritu. No hay más que el espíritu. ¿Entiendes? Y el espíritu en sus distintas manifestaciones, transformaciones, da pie a la materialidad, da pie a la energía, da pie a la psicología, al alma. ¿Entiendes? Entonces, siguiendo el esquema
de alguna manera, dado primero por Plotino en este devenir, en esta emanación, el espíritu nos va a llevar a lo que es el logos nos va a llevar a lo que es el alma, y el alma nos va a llevar a lo que es el cuerpo. Y así tenemos. Pero todo vino de una espiritualidad. Esa espiritualidad viene de Dios, porque es Dios mismo. Entonces Dios va creando y va dando este logos que viene, y logos es Cristo mismo, porque Él es el logos en sí, Él es la palabra creadora, Él es el principio organizador, Él es el arquetipo en sí mismo. Este logos va dando alma, y esta alma va dando cuerpo. Es así como lo entendía Plotino, de alguna manera. Y esto es lo que nosotros creemos. Hay una transferencia. En esta creación, este espíritu hace una transferencia y hay un logos, una razón, una palabra, un principio organizador, una armonía, un orden. Ese logos transfiere y hay un alma. Esta alma transfiere y hay un cuerpo. Y eso es lo que nosotros comprendemos. Cuando estudiemos la Cábala también veremos que ellos también entienden este tipo de emanación, pero de manera distinta. Pero al final parten del principio de que hay una espiritualidad que va dando y va dando una, otra cosa. Y son al final, es lo mismo. El espíritu es lo mismo, pero ¿qué ha pasado? Se ha invertido en logos. Esto se ha invertido en alma. Esta alma se ha invertido en cuerpo. Entonces han adquirido distintas cualidades. Entonces yo soy Dios. Pero al final solo hay una sola cosa. Todo se reduce a un nomen. Es el espíritu. Ese espíritu es amor. Y su orden es amor. Pues era muy Y se va cursi, parece invirtiendo, película de Disney. No, no es una película de Disney. Esta es una película neoplatónica, ya, helenística. Y al final es la que hace la síntesis. Es la que hace la síntesis y de alguna manera de eso, de ese caldo intelectual, van a hacer el cristianismo de alguna manera. Y va a ser la base espiritual. Toda la época axiológica que viene poco antes del siglo V antes de Cristo hasta Cristo mismo, que la podríamos arrastrar hasta ahí, termina en esta concepción, en la concepción espiritual. La conciencia toma conciencia de sí misma en un espíritu absoluto y lo que quiere es el cuerpo volver al espíritu. Entonces, si el cuerpo vuelve al espíritu, vuelve a la totalidad, lo que tenemos es el espíritu absoluto. Y la libertad es entendida como esta redención, esta vuelta, me redimo, vuelvo al espíritu, vuelvo al espíritu. ¿Entiendes? ¿Qué tengo que hacer para volver al espíritu? La clave está en mi alma. Mi alma tiene que desear estar en el espíritu. Tiene que lograrlo emocionalmente, porque el alma es sobre todo una manifestación emotiva del espíritu. Es el espíritu mismo, pero es el ánima, lo que anima, lo que me está llevando. ¿Y hacia dónde va mi alma? Si mi alma va hacia el espíritu, entonces yo estoy en el espíritu absoluto. Y eso implica dejar la carnalidad, dejar el cuerpo, igual como lo pensaba Platón. Dejo el alma concupiscente, dejo el alma irascible, dejo el alma racional y por fin, dejo el logos, el alma racional y por fin me voy al alma espiritual, al espíritu mismo, a Dios. Y puedo lograr la bondad plena en Cristo la santidad. Eso es el espíritu absoluto. Y esa es la libertad. ¿Yo puedo ser libre corporalmente? No. No, porque al final el cuerpo tiene ciertas acciones y reacciones, que acción y reacción. No, Y hay una tiene libertad. limitaciones. Hay una libertad, yo te puedo manipular de una manera tremenda. Y encima el cuerpo necesita dormir, necesita comer, está totalmente encarcelado en sus Y los propias necesidades. budistas, Al parecer para los Ellos logran ir al espíritu. Hacen una negación. Si yo me coloco en Sazen, estoy negando mi cuerpo. Y estoy logrando una posición que me lleve a mi conciencia. Estoy haciendo fenomenología al final, si lo logramos contemporáneamente. Estoy tomando conciencia de mi conciencia.
Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, yo estoy negando y de alguna manera estoy haciendo una dialéctica positiva. Paso de un ser al no ser para ser. Un misterio pascual. Eso es lo que es el Espíritu Absoluto. Ya sabemos, y ahí está la primera gran transferencia del Espíritu. Tenemos otras transferencias primero, la transferencia de lo real y real, que hay un caos transferencial. Nosotros no sabemos lo que pasa ahí. Lo real imaginario es la transferencia con la madre, donde pueden haber un montón de problemas. Lo real simbólico, donde viene el complejo de Edipo y demás y demás. Y también ahí puede resultar el complejo de Electra, el complejo de Edipo, ahí se hacen un montón de problemas. Y luego yo ya puedo ir, aunque ahí también voy a tener una transferencia con el hermano. En este real imaginario y real simbólico también se da una transferencia con el hermano. Pero yo luego puedo ir a la transferencia del Espíritu Absoluto. Dejo mi cuerpo y me desplazo. Desplazo mi atención, desplazo toda mi energía, desplazo toda mi conciencia hacia una conciencia divina trascendente, hacia lo trascendente. Claro, en el budismo no se da una conciencia necesariamente hacia lo trascendente, pero en el cristianismo y en el platonismo sí, una conciencia hacia lo trascendente. Si yo pierdo la conciencia de un Dios trascendente, no puedo ser libre, porque estaría inmerso en lo inmanente y en sus leyes, y no habría una manera de cómo salirme de ellas. Yo solo puedo salirme de ellas si hay un Dios trascendente. Hay alguien que es libre totalmente, es Dios. Yo como hombre no tengo una conciencia total, no puedo ser libre, estoy atrapado en esta corporalidad, en esta animosidad, toda esa emocionalidad, y aún en esta racionalidad estoy atrapado, porque la razón va fragmentariamente, transfiriéndose de una causa a otra, hasta llegar por acá, ¿no? Pero una vez que yo he llegado acá, yo ya no llego acá por causas, yo tengo que morir y vivir en esta espiritualidad. Y cuando ya vivo en esta espiritualidad, entonces yo soy un hombre salvo, libre, que he muerto y renacido espiritualmente. El nacimiento nuevo. Eso es el Espíritu Absoluto. Hoy día les hablaba sobre la libertad en el marxismo, y era claro que en el marxismo no hay Espíritu Absoluto. Ellos critican totalmente a San Agustín. San Agustín nos dice, ama y haz lo que quieras. El marxista dice, no puede ser. Al contrario, el marxista dice, reconoce tus necesidades objetivas y trata de suplirlas justamente, colectivamente. ¿Entiendes? Y esa es la libertad. O sea, lo que ha logrado el hombre es tomar conciencia de sus necesidades, razonar estas y empezar a lograr suplirlas a partir de su conocimiento y de su ciencia. Y su libertad consiste en al final suplir sus necesidades. Al suplir sus necesidades logra su libertad y recién puede de alguna manera tener algún tipo de decisión. En cierta manera tienen razón los marxistas, en cierta manera. Pero ellos no comprenden que tú tienes que dejar la corporalidad y tienes que integrarte en tu espiritualidad. No lo comprenden, para nada. Para nada, para ellos no hay un Dios trascendente. Y por lo tanto, la persona no es un centro espiritual que debe ser respetado, para nada. Lo que importa es el colectivo. Y la persona puede ser totalmente anulada. Ahora, la persona sí debe ser respetada. No, pero para el marxista no. Pues. Para un marxista, entre comillas, bien formado, la libertad solo es objetiva y positiva. Y se cumple de la necesidad a la libertad, cumpliendo las necesidades. O sea, tú no me puedes decir, soy libre, pero ¿comes todos los días? No como, entonces no eres libre, pues, porque no tienes ni comida, ¿cómo vas a ser libre? ¿Me entiendes? No, pero yo soy libre. ¿Tienes casa? No, no tengo casa. No eres libre, pues, porque si no tienes un techo, no eres libre, pues. ¿Ya tienes educación? No, no tengo mayor educación. Entonces no eres libre, porque al final solo tu educación te da esa libertad para ser reconocido colectivamente y tener la suficiente información que te permita crecer dentro del ¿Tienes sistema. piscina en la casa? ¿Entiendes? Y desarrollarte. No, pero el marxista sería simple. ¿Tienes agua? No, no tengo agua, me traen cisterna.
no eres libre. Porque si no tienes agua, ¿cómo vas a poder sanarte? ¿Cómo vas a poder crecer? Pero un marxista la libertad es positiva. Pa, ¿Qué? ¿tienes caviar? No, pero un marxista no es una necesidad. Pues. Entonces, ¿No? no. Entonces, la libertad, Internet. Me vas a decir que no es necesidad el como internet. información, sí es una necesidad. Para un marxista la información es vital. Ellos siempre están estudiando y siempre están tratando de informarse lo mejor ¿Y posible. para ellos Netflix no es vital? ¿Entiendes? No, entretenimiento no necesariamente. No. Entonces, no buscan libertad, buscan prisioneros. Los hijos. No, claro, porque su libertad no parte de la subjetividad y mucho menos parte del absoluto. El absoluto, saben siempre, ¿no? Aquí está el absoluto. Ah, Entonces, lo primero para cerrar, nosotros entendemos la transferencia como un desplazamiento espiritual. Tan simple como eso. Cuando yo les pregunte, ¿qué es la transferencia? Un desplazamiento espiritual. Si yo digo que la transferencia es un desplazamiento espiritual, ¿quiere decir que no es un desplazamiento material? no. No, porque al final en la materia hay una espiritualidad, aunque esa espiritualidad todavía no es consciente de sí misma. Solo en el hombre logra esa conciencia. Pero lo primero ha sido el espíritu, porque lo primero viene de Dios. Y lo primero es lo último, porque al final siempre está esa espiritualidad. ¿Me entiendes? Pero hay un abismo entre el Dios trascendente y su creación. Ese abismo tiene que cruzar el hombre en Cristo. Esa es la creencia cristiana. Entonces, no es que la creación es Dios, no. La creación entera, en comunión, eso es Dios. ¿Me entiendes? La creación, cuando logra la sin transferencia, Cristo y su iglesia, eso es Dios. Ahí se debe el reino de Dios. Antes no. La propia creación está caída. El hombre está caído. La creación gime. Y lo que necesitan es que la iglesia logre la sin transferencia con Cristo. La única manera de terminar con el bucle transferencial es con la sin transferencia. Eso ya lo hemos visto un montón de veces. La única manera de terminar con la transferencia es logrando la sin transferencia. ¿Qué es la sin transferencia? Terminar el desplazamiento espiritual, la comunión entre Cristo y su iglesia, la comunión entre la creación y Dios. Solo ahí se alcanza la totalidad y se alcanza el verdadero absoluto. En el espíritu absoluto, lo que yo he alcanzado es una transferencia espiritual, pero mi alma, mi razón, mi logos, podríamos decir mi mente y mi cuerpo están totalmente caídos. Yo tengo en mi espíritu un nacimiento espiritual y ahora mi espiritualidad, la conciencia que se sabe consciente, tiende hacia Dios y siempre va a tender hacia Dios. De pronto yo tengo un problema y voy a orar. De pronto yo estoy en las noches y entrego mi vida a Dios. De pronto me despierto y oro en la mañana. De pronto voy y ofrendo a Dios. De pronto voy y hago cosas en ese amor a Dios. Porque mi espíritu ha tomado conciencia de que hay un Dios trascendente del que yo provengo y al que yo tengo que volver. He nacido espiritualmente, pero mis emociones no están mi alma, mi ánima no está del todo hacia Dios. Mi razón tampoco está del todo hacia Dios. Mi cuerpo tampoco está del todo hacia Dios. Entonces hay todo un problema ahí. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, ¿qué hemos entendido? No sé, tengo una duda. ¿Cómo se crearon los humanos? Si primero fueron Adán y Eva, nosotros seríamos hijos de Adán y Eva. Claro, tú entiendes que Adán y Eva es simbólico. No, porque yo soy hija de Lilith y Lucifer. Basta que mal. Adán y Eva es simbólico. ¿Cómo es que se hizo evolutivamente el cuerpo? Tenemos ya en la cuestión evolutiva la teoría casi completa, con algún tipo de vacíos que siempre van a haber. Pero la genética ya nos ha dado nuestra Eva madre. Sabemos que venimos del África. Sabemos que tenemos más o menos 200.000 años, como Homo sapiens sapiens. Pero como homínidos tenemos casi 2 millones de años del homínido que nosotros venimos en un proceso evolutivo. ¿Me entiendes? Pero nuestra creación espiritual, nuestra creación arquetípica,
lo que realmente somos, viene de Dios y está desde la eternidad. Y está dado desde esa eternidad, existiendo en este espacio-tiempo. Solo que en este espacio-tiempo hay un proceso evolutivo material. ¿Cómo se congenia la creación con la evolución? Ahí hay problemas. Ahí hay problemas filosóficos. Del todo no cuaja esto, ¿no? Y aún más no va a cuajar cuando nosotros no partimos de casualidad, es decir, del azar, que la ciencia ahora sí lo acepta, la posibilidad azarosa, o de causalidad, donde la ciencia se ha afianzado mecánicamente, que hay causas. Nosotros partimos a partir de transferencias que no responden a causas ni a causalidades, sino a relaciones espirituales, transferenciales, mucho más logrado en lo que es el entrelazamiento cuántico. Se relacionan y están integradas. Entonces lo que hay es una relación de Dios con su creación, permanentemente. Y esa es una relación no de causa-efecto, es una relación de transferencia. Dios se desplaza a su creación, la creación se desplaza a Dios. Cuando se logra una sin transferencia, los dos están en una misma comunión. Y ahí no hay ni casualidad ni causa-efecto. Hay una decisión espiritual para llevar esa transferencia a cabo. ¿Entiendes? Hay una interacción que yo he decidido. Eso no es casualidad, eso no es causalidad. Eso es decisión libre de Dios para crearnos, decisión libre de nosotros para volver a Él. Esa decisión debe ser libre, si no, no es una decisión de amor. Cuando los marxistas... Entonces el entrenamiento es una decisión de odio. No, mi entrenamiento es las bases para que luego ustedes tomen su decisión. Mi entrenamiento tiene un límite, porque la conciencia va logrando un acto, va pasando una potencialidad de un acto hasta lograrse a sí misma y empezar a representarse. Ustedes tienen las herramientas para luego tomar conciencia de sí mismos y decidir. Y su decisión va a ser personal al final, va a afectar a todo el colectivo y a su generación sobre todo, y dejará rastros para las otras generaciones, pero al final es su decisión. ¿Me entiendes? Yo no les puedo volver cristianos, no los puedo volver marxistas, no les puedo volver comunistas complementarios, ni siquiera volver participantes del Arca de la Libertad. Anarcofeminista pro aborto lesbiana. Sí, eso no puedo hacer yo, eso es una decisión de ustedes. ¿Me entiendes? Es una decisión de su conciencia. La orientación no se decide. A ver. Y el feminismo es necesario en esta época, así que... Por favor, entendamos. Si algo hace que el hombre sea hombre, es el espíritu. Ah, Y el espíritu se desmarca del determinismo materialista, instintivo y hasta emocional. Si toma conciencia de su propia conciencia es para decidir. Y si tú dices, no, eso no se decide, fregaste, porque al final sí se decide. Es No una se decisión decide. del espíritu. Porque mamá, mamá. porque si no, tú Ay, estarías diciendo mamá. que ¿Qué? estás Despierta un determinada. microsegundo un rato. ¿Qué? ¿Tú podrías decidir enamorarte de una mujer? No. ¿Ves? Basta. ¿Podrías tú misma sentirte atracción por una mujer? ¿A tu decisión propia podrías? No. ¿Ves? Mi amor, sí se puede, porque al Se final puede. el hombre es espiritual. Ahí están los actores haciendo y realmente haciendo emociones y demás. Se puede. Tú eres espiritual. Eso es lo que te identifica como ser humano. Eso es lo que Mira. pasa con los marxistas. Kai, ¿tú podrías, así a tu decisión propia, sentir atracción por un hombre? Si quisiera, pero no quiero. ¿En serio? Yo sí ¿En puedo. serio? Por lo menos si me preguntas a mí, yo sí puedo. ¿Me entiendes? Ahora. Pero es porque tú eres su contra bisexual. No, mi amor, porque soy un ser espiritual y yo decido. ¿Qué? Yo decido. ¿Viste a un vato gordo amor, blanco en el mar y dijiste, mi amor, oye, mi yo sí amor, cacharía con mi él? amor, dime tú. ¿Todos los seres humanos llegan a nacer espiritualmente? No. No, No, ni idea, no sé. no es que no sé, lo has dicho bien claro. No, primero. ¿Por qué no llegan a nacer espiritualmente? Porque ellos niegan su propio nacimiento espiritual y la libertad, lo que nos dice Sartre. El hombre toma... ¿Te refieres como al condena aborto? Su propia libertad. No, te estoy refiriendo a que el hombre no llega a tomar conciencia, su conciencia. Somos homo sapiens sapiens, pero muy pocos hombres
llegan a hacerse cargo de su propia conciencia. La gran mayoría evade su conciencia y necesitan un líder, alguien que los determine para saber por dónde van a ir, porque no van a aceptar su propia conciencia y su libertad. ¿Entiendes? Pero aún así, lo que verdaderamente nos caracteriza como seres humanos, nuestra verdadera potencialidad es nuestra facultad espiritual para poder decidir y no ser determinados ni por las emociones, ni por la materialidad, ni por la propia razón, porque la espiritualidad está más allá de la razón. Hegel entendería que la espiritualidad es lo racional, claro, en su razón dialéctica, y ahí tiene un sentido, porque al final logra una síntesis, pero es en la síntesis de esa razón dialéctica que está la espiritualidad. Es en la comunión, en la síntesis que está el espíritu, no en el proceso permanente de negación y búsqueda, que también hay una espiritualidad, pero ahí no se manifiesta el espíritu, sino en la síntesis, donde se logra lo absoluto, donde se logra una integración, ahí se manifiesta el espíritu. Y ese es un proceso, según Hegel, histórico, y de alguna manera lo es, según nosotros, metahistórico. Hay algunos que aceptan el llamado y logran tomar conciencia de sí mismos e integrarse con Dios. Otros no aceptan el llamado y prefieren no tomar conciencia de su conciencia y no nacer moralmente. Porque si yo tomo conciencia de mi conciencia, nazco espiritualmente y ya de alguna manera nazco moralmente para hacer valores, para crear universos, para crear mi propio camino moral. ¿Entiendes? Estaba escuchando a una feminista campesina, bastante pobre, una señora encima, pero ella había nacido espiritualmente en el feminismo, pero nació espiritualmente porque tomó conciencia de su propio proyecto como mujer y asumió un camino muy distinto al de toda su comunidad y se convirtió en dirigente de una nueva comunidad de campesinas feministas y demás. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque nació espiritualmente a una conciencia. ¿Entiendes? Y se hizo cargo de toda una tradición histórica de esa espiritualidad y la asumió. Eso ya es otra cosa. Ahí sí le podemos exigir moral, sí le podemos exigir más. Pero al hombre que se niega a nacer como hombre, también lo podemos juzgar, porque hay un miedo, una cobardía, una falta de valor para ¿Cobardía él en mismo qué? emanciparse. Cobardía en no nacer espiritualmente y no hacerse cargo de su propia conciencia. ¿Entiendes? En no tomar conciencia de su propia conciencia, sino que se está determinando por lo que otros dicen, se está determinando por ciertas conveniencias, pero no asumen su propia espiritualidad. Es igual como en la salida de Platón. Se queda en el alma concupiscente, o se queda en el alma irascible, o aún se queda en el alma racional, pero todavía no ha encontrado su bondad, no ha encontrado su ontología, no ha encontrado su ser. Entonces queda atrapado en los códigos binarios metafísicos, pero de otros modelos. Y él los asume para sobrevivir, pero él no los ha comprendido, no los ha entendido, no ha nacido espiritualmente. Y aún así, como su potencialidad es la libertad en el espíritu, se lo juzga por no haber querido despertar, por no haber querido nacer espiritualmente, por haberse acomodado, por querer ser un ignorante de su propia conciencia. Se lo juzga por su mediocridad, se lo juzga y no puede tener perdón, porque yo no sabía. No, es que tu potencialidad misma es espiritual y lo que tú has hecho es negarte al desarrollo de tu propia naturaleza, porque tu naturaleza es el espíritu. ¿Me entiendes? Y si bien tu espiritualidad no es absoluta, no es completa, es racional, es parcial y pocas veces llega a manifestarse realmente espiritualmente, esas manifestaciones espirituales son las que nos hacen seres humanos. Entonces, tenemos el espíritu absoluto. Yo me libero de mi carnalidad, me libero de mi animosidad, pero es mi propia animosidad también la que me está llevando a esa espiritualidad. Lo que a mí me está llevando al espíritu absoluto es un amor, es un llamado, es el amor hacia mí mismo para realizar mi naturaleza.
que es en el fondo el amor a Dios. Me lleva a eso y yo logro vencer mi materialidad, mi cuerpo, y me voy arriba. Logro vencer mi psiquis, toda la cuestión emocional, y me voy arriba. Logro vencer el logos, toda la cuestión de mi mente, la racionalidad, me voy más arriba, y por fin logro el espíritu. ¿Entiendes? Y este espíritu es el espíritu divino. ¿Entiendes? Y esto es un paso del ser al no ser para ser, permanentemente hasta lograr. ¿Entiendes? El espíritu. Si yo logro el espíritu, logro una sin transferencia. Me quedo tranquilo en el espíritu. Y cuando yo logro esa sin transferencia, estoy en esto. En la fuente de Mercurio. Es una manera de representarlo. ¿Entiendes? He logrado las 4 estrellas. He logrado las 4 estrellas. ¿Ya? Y he logrado una quinta, ¿no? Encontrarme en mi espiritualidad. ¿Entiendes? Encontrarme a mí mismo. He logrado las 2 serpientes, ser y no ser. He logrado complementar el día y la noche. Y estoy en la fuente de Mercurio, que es la fuente de toda transformación. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la Trinidad divina. Eso es lo que yo logro. ¿Entiendes? En el Espíritu absoluto. Y esa es la libertad. Cuando los marxistas dicen la espiritualidad solo es objetiva y la libertad solo es el reconocimiento de la necesidad y su superación, niegan la conciencia misma, niegan la trascendencia, y entonces están habilitados para ser un estado dictador donde la gente sea determinada como masa. Y masa es ver a la gente como materia que tiene que ser transformada, determinada por el partido. Y se acabó toda la libertad. El partido ve las necesidades. El partido marca la libertad. Tú obedeces al partido, estás siendo libre, siendo un esclavo terrible. Pero a ti no se te reconoce esa conciencia. ¿Entiendes? Porque encima el partido ejerce su dictadura violentamente. Ellos tienen la verdad. Punto. Eso es lo terrible. ¿Entiendes? No es cualquier cosa perder el espíritu absoluto. Muchos, y más los posmodernos, están muy enfrascados con lo inmanente. No puede haber nada trascendente, todo es una cuestión inmanente. Ya cuando leemos a Lacan, que él no se considera posmoderno, pero al final él dice, lo único que importa es el significante, entonces no hay ningún sentido, todo es una expresión material de significantes, y no hay ningún sentido. ¿Entiendes? Todo es un vacío azaroso de significantes, que tú le estás dando un sentido. ¿Entiendes? Hay una verdad ahí en algún sentido, pero perdió toda la trascendencia. Y si perdiste toda la trascendencia, no hay verdadera libertad. Aunque Jean-Paul Sartre diga que sí, en el esquema de Jean-Paul Sartre, la conciencia es trascendente a la materia. Pero, al mismo tiempo, su trascendencia es una soledad, porque la materia va por un lado y la conciencia va por el otro. Y tus transformaciones de la materialidad son totalmente ideales. Estás creando castillos de barro, porque al final la materialidad vuelve a ser materia y tu conciencia realmente no hizo nada. Tú solo creíste que hiciste algo, pero al final es como si hubieras construido castillos de arena en el mar. El mar viene y luego se borra. Entonces, y realmente no queda nada, no queda ningún registro de tu conciencia. Para construir por diversión, pues. Tu conciencia solo... Claro, luego se llevará a la posmodernidad. Es loquísimo porque el existencialismo, que es tan angustiante, luego lleva a la posmodernidad porque tú dices, ya, pues si no hay ningún sentido, divirtámonos. Y esa es la posmodernidad. Divirtámonos con el significante y la forma y deconstruyamos como queramos, porque al final realmente no hay nada. Y eso que parece muy divertido se convierte en un infierno. Se convierte en un infierno total. En ese infierno en el cual el otro no puede transferirse al otro y no puede sentirlo. Porque lo único que ve el otro es vacío, porque él está vacío y no hay nada más. ¿Entiendes? Y el hombre deja de crear valor. Y si el hombre deja de crear valor, muere. Y eso fue lo que sucedió en la posmodernidad. Foucault nos dice, antes Nietzsche nos dijo, Dios ha muerto,
Foucault nos dice, el hombre ha muerto. Y es cierto, porque el hombre dejó de crear valores. Exacto. ¿Por qué? Por eso la mujer vive. No. Váyanse a la chingada. No. Ya quisiera que la mujer viva y que sea una creadora de valores. Pero el proyecto feminista realmente es un proyecto que lleva a la poshumanidad. Es un proyecto No de es constructor de poshumanidad. significantes. Hay otras feministas que sí asumen un proyecto idealista de sujeto, de crearse como sujeto. Pero ahí viene el problema, que lo vamos a ver, es un sujeto inmanente. Bien, ese es el espíritu absoluto y su libertad. La necesidad de una trascendencia. Luego viene el espíritu revelado. Y en la revelación, si yo he ido hacia arriba, en la revelación yo tengo que ir hacia abajo. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que ir hacia abajo? Porque ahora tengo que revelar la espiritualidad. Y la tengo que revelar en el logos, la tengo que revelar en el alma, la tengo que revelar en el cuerpo. Esa espiritualidad ahora la tengo que revelar. Entonces viene el espíritu revelado. Y ahí está también la libertad. Y ahí están las libertades de expresión, de pensamiento y demás. ¿Entiendes? Yo voy con el espíritu revelado y el espíritu se revela en la razón. Porque el espíritu no se puede revelar por sí mismo, porque si no, no lo podríamos ver, no lo podríamos sentir. No podríamos hacer nada. Porque el espíritu como tal es casi como un vacío para nosotros. Es una nada desde nuestra opción. Si miramos desde el espíritu hacia la materia sería una nada. Eso sería una nada. Pero si yo miro de la materia, el espíritu es nada, es vacío total. Porque ni siquiera se siente energía en el espíritu. Es total calma. Si yo logro la sin transferencia, todo está como un motor inmóvil. En el espíritu nada se mueve. ¿Entiendes? Pero desde el espíritu la materia es nada. Es nada. Es esa fluctuación sin sentido. Es nada. Es nada. Entonces yo tengo que revelarlo en la razón. Tengo que revelarlo en el ánimo. Tengo que revelarlo en el cuerpo. Y para esto ayuda el arte. Y aquí está el espíritu revelado. 1, 0. 1, 0. 1, 0. ¿Entiendes? Ahí está el espíritu revelado. Yo tengo que revelar la espiritualidad. Si yo me puedo expresar, entonces soy un ser libre. Claro, yo digo, soy un ser libre, ya. Pero tu libertad no se manifiesta. ¿De qué libertad me hablas? Tú estarás en meditación y en espiritualidad tranquilo y te sentirás libre, y es cierto. Pero yo no veo tu libertad, no se manifiesta esa libertad, no se manifiesta esa espiritualidad. En cambio, si empieza a manifestarse esa espiritualidad y tu razón empieza a trabajar de otra manera, yo digo, aquí pasa algo. Si tu alma y tus sentimientos empiezan a transferir y expresar emociones y crear valor, aquí pasa algo. Y si tu cuerpo tiene de pronto fuerza física y empieza realmente a hacer cosas increíbles, aquí pasa algo. Es decir, hay una espiritualidad. Y si hay una espiritualidad, entonces hay una vida que se está revelando, porque la vida viene del espíritu, Entonces yo logro, claro, aquí lo que tenemos es la unión con la mano izquierda y la unión con la mano derecha. Porque yo logro revelar la espiritualidad, pero el cuerpo como tal todavía no ha sido liberado. ¿Me entiendes? He nacido espiritualmente. Puedo tener aquí alguna luz, algo, pero ya entró como una oscuridad. O sea, el espíritu revelado está revelando su espiritualidad, pero el cuerpo no ha sido resucitado. El alma y sus emociones todavía no han sido cambiadas, aunque sí, porque yo nací espiritualmente y mi alma solo va a Dios, pero en los otros todavía no he logrado una transferencia y una relación que realmente manifieste ese amor. Y mi razón tampoco, mi mente no podría explicar ese nacimiento espiritual. No puedo explicar y decir, mire que Dios es así, y si te preguntan, te fregaste. Porque te preguntan y tú no sabes muy bien. Pero hay un cambio. Tu racionalidad habla de Dios. Tu discurso está mencionando a Dios en todo momento.
Tu alma está mencionando el amor, la esperanza, es un nacimiento espiritual. Y tu cuerpo está orando, está siempre tratando de estar muy limpio, tratando de estar muy equilibrado para agradar a Dios. Hay un cambio en ese espíritu revelado. Pero estás muy limpio, que digamos. No, yo he pasado por estos procesos, pero cuando nací espiritualmente sí, Dios, había esto. Pero por otro lado tampoco estoy tan sucio como aparente. ¿Entiendes? Es decir, hay de todas maneras un querer transferir este espíritu. Pero en ese proceso también han habido muchos problemas. Entonces lo que tenemos es que hay una espiritualidad, y este es el espíritu revelado. Entonces, Amirita, no te me duermas, arriba, siéntate porque ahorita yo voy a hacer preguntas, siéntate, si te vas a dormir, si te está ganando el cuerpo, tú misma siéntate. Si crees que vas a poder, lo logras. Entonces, ese es el espíritu revelado. Y la libertad se muestra en su expresión. Estás expresando el espíritu. ¿Entiendes? Antes ni siquiera sabías qué expresar porque no había nada que expresar. Vivías la vida, de pronto podías hablar de alguna cosa que te gustó por ahí. Pero ahora hay ánimo, hay sentimiento, hay valor. Y le das valor a tu vida y le das valor a las cosas. Y empiezas a hablar de cosas y empiezas a manifestar cosas. Te estás expresando. Hay libertad. Empiezas a manifestar, besos. ¿Qué? Hay libertad. Tú estás expresándote realmente. Y eso es distinto. Muy distinto a como has vivido antes. Ahí está la libertad. ¿Por qué? Porque el espíritu está, entre comillas, presionando para expresarse. Y va expresándose. Y ahí nace todo el arte, toda la música, todo, de alguna manera de ahí está naciendo. De el propio espíritu que quiere manifestarse, expresarse. Y lo que quiere manifestar y expresar es su amor. En todo momento el espíritu lo que quiere manifestar y expresar es su amor. De hecho, aunque tú no hayas logrado el espíritu absoluto, si has tenido una relación de amor, quieres expresar ese amor, estás enamorado y empiezas a mandar flores, cartas, escritos, pensar en ella en todo momento porque está manifestándose esa espiritualidad. Entonces, el problema es que si no has logrado el espíritu absoluto, estás atrapado en las cuestiones todavía determinantes de tu psiquis y te vas a quedar atrapado en contratransferencias y transferencias infantiles. La idea es que tú logres el espíritu absoluto para luego expresar. Y en esa expresión, en ese amor, encontrarás a alguien que también se siente identificado con ese amor y en ese amor unirse. Eso es lo mejor. La gran mayoría no es así. Se unen corporalmente, por ganas, por deseo, transferencialmente, encima contratransferencialmente, en conflictos infantiles, y quedan atrapados ahí. O algunos, los más inteligentes, se unen por razón, por algún tipo de afinidad de interés, de razón, de razonamiento intelectual. Pero aún ahí están ¿Y los que se casan porque la morra está guapa? Claro, eso es el cuerpo, se te para, ¿Y los que nos casamos se por te moja, money? ¿me entiendes? Eso es el cuerpo está reaccionando ¿Y hormonalmente. los que sí son inteligentes y se casan por money? Claro, hay como un interés, ¿no? Pero es un interés más material para que el cuerpo tenga el placer que quiere en todo momento. Eso no es una unión intelectual. Una unión intelectual es compartimos, por ejemplo, dos revolucionarios. Ay, papá, Yo creo en la revolución, tú se crees en la casan revolución, por lucharemos juntos por accidente. la revolución y nos No, güey, te casaremos. casas para que te paguen la universidad, para que tengas Eso es una cuestión más carros, corporal. mansión. Claro, es una cuestión para que tengas Ay, papá. distensión y tu cuerpo esté relajado. Papá, entre ¿qué comillas. pasa si te casas No por va a estar relajado accidente? realmente. ¿Qué? ¿Qué pasa si te casas? Te casas por borracho accidente? en Las Claro. Vegas. Eso es muy interesante. Muy interesante. porque- ¿Cuántas personas habrán casado borrachas en No, Las eso es Vegas? muy interesante. Porque si nosotros creemos que hay el azar, que sí lo hay. Como también creemos que hay la causalidad, que sí lo hay. A un nivel, sí lo hay. Pero si nosotros entendemos que a un nivel más profundo lo que hay es transferencia de espiritualidad y que de alguna manera esto está de alguna manera en el plan divino, entonces entendemos que no hay una casualidad. Y que aunque parezca que me he casado con el tipo más aberrante, hay algo ahí. Y mi propio inconsciente ha logrado estar en el fondo de esta transferencia espiritual y moverse ahí. Y algo ha pasado. Como la película. ¿Entiendes? ¿No te viste esa película? No. Donde una morra
que es súper trabajadora, solamente se concentra en su empleo y en su pareja y tiene la vida perfecta, se podría decir, arreglada, así decirlo. Pero es jodidamente aburrida su vida. Luego, un día su esposo la termina justo porque su vida es súper aburrida con ella. Entonces se separan y ella trata de concentrarse lo más posible en su trabajo. Y luego se va a Las Vegas para tratar de olvidarse de su pareja y termina casándose con el tipo que conoce en Las Vegas. Y, Clásico. y después de casarse con el tipo que conoce en Las Vegas, están los dos discutiendo al día siguiente porque ninguno de los dos se acuerda de cuándo fue que se casaron. Clásico. Y toda la mamá de que por qué se casaron. Sí. Y después, ella le da una moneda y le dice que se busque a los juegos mecánicos. Y cuando mete la moneda en los juegos mecánicos se gana un super premio de creo que $100,000, una cosa así. No era 1.000.000. Sí, $1,000,000. Y después del $1,000,000, Sí, lo he visto. sí. Sí, lo he visto. Sí, Ella trata de quedarse con todo porque dice que supuestamente están casados, entonces es de los dos. Claro, claro. La cuestión es esta, que hay una transferencia espiritual en el fondo. Si tú te dejaras llevar por ella, podrían pasar cosas muy interesantes. El problema es que no puedes solo dejarte llevar por ella, tienes que tomar conciencia y asumirlo. Y eso cuesta más. Porque a la razón le cuesta muchísimo asumir esas cosas. Porque la razón se guía por un principio de causa. Al menos que llega a la razón dialéctica, al logos mismo. Dialécticamente empieza a superar contradicciones y puede llegar a una integración. Pero la razón lógica, con principio de no contradicción, evade toda contradicción y trata de ver una lógica, le cuesta muchísimo entender la realidad, ¿no? Porque él va a buscar un mecanicismo, ¿no? Es por esto, y esto es por esto, y esto es por lo otro, y esto es por lo otro, entonces esto. Tremendo. Ahora, se puede llegar, porque hay lógica, es decir, hay una racionalidad en todo esto, pero es más difícil. Es un juego de ajedrez mucho más complicado. Pero se puede lograr. Se puede lograr racionalmente y lógicamente también. De hecho, Santo Tomás de Aquino hace toda una racionalidad de causas y demás hasta llegar a la causa última. Lo cual es bastante cuestionable, pero al final es un camino desde la razón para llegar a lo trascendente. Entonces, Kant es mucho más claro y dice, no hay salida porque lo que tengo es contradicción. Y al final solo queda la fe, es lo que dice Kant, en su lógica trascendental. No hay salida, hay antinomias. Y no puedo realmente saber si hay un Dios, no hay un Dios. No puedo, eso queda la fe de cada uno. Pero la razón te traiciona porque crea. Y es lo que hace la dialéctica. Hay una contradicción y la razón crea una opción. Eso es una cuestión racional, pero la lógica no entendería eso, porque diría, ¿cómo es que ha nacido esta opción si no se deduce de las anteriores? Y la dialéctica te diría justamente, porque hay un vacío, se ha creado algo, y la razón va creando para superar contradicción. Yo me veo ante un problema, ¿qué hago yo? Tengo que crear una salida. No la hay, la creo. Eso es lo que hace la razón dialéctica. Y eso es lo que ha llevado al hombre a inventar, a crear, a hacer un montón de cosas. El vacío mismo, la confrontación con la nada. Pero para la razón lógica no puede haber algo así. Tiene que haberse deducido de las premisas anteriores para llegar a otra cosa. Y de alguna manera sí ha habido una lógica ahí, pero es otra premisa que no ha estado dentro de esta ecuación. Se rompe la ecuación, ¿no? En fin, es complicado, sobre todo para la razón lógica, bien complicado. Para la razón dialéctica también es complicado, porque depende desde dónde parta, ¿no? Depende desde dónde parta. Vamos a verlo ahora. Entonces lo que yo tengo que hacer después de lograr el espíritu absoluto es revelar. Es igualito que en el mito. Yo voy al llamado, paso las pruebas y luego tengo que ir al retorno y revelar lo que me ha sido dado. Y lo expreso, lo revelo. Pero ¿cuál es el problema? Que en mi revelación yo me confronto al mundo que tiene otras ideas, otras estructuras, otro lenguaje y no me entienden, no me comprenden. Hay dos opciones. O todo esto fue un sueño, una ilusión y Dios no existe y yo me dejé manipular. O ellos no han tenido mi experiencia espiritual y yo tengo que llevarlos a mi experiencia espiritual de alguna manera. Lo cual es una chamba tremenda.
porque realmente hay un abismo entre ellos que están en una carnalidad, diríamos, en un paganismo, en un ateísmo, o en X cosas, a mi espiritualidad. O ellos tienen otro tipo de experiencia espiritual. Y habría que comprenderla para poder lograr una cierta comunión, comunicación. Y ahí es toda una chamba. Toda una chamba. Entonces tengo la libertad que me lleva a lo trascendente y la libertad que me lleva a lo inmanente, a la expresión de lo trascendente y lo inmanente. Y esa es la libertad. Y luego tengo que empezar a reconocerme. Entonces yo veo que los otros son distintos que yo. Son muy distintos. Piensan distinto, tienen otro tipo de conceptos, otro tipo de ideas, otro tipo de lenguaje. Tengo que verme a mí mismo. Aquí está la verdad desnuda, el espíritu subjetivo. Entonces, yo solo me puedo reconocer a mí mismo en el otro, en la contratransferencia con otro. ¿Entiendes? Solo puedo reconocerme a mí mismo en la contratransferencia con otro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque entonces entiendo que soy distinto. Entiendo que mi logos, mi mente, mi racionalidad es distinta. Tengo conceptos distintos. Mi alma, mis sentimientos, mis valores son distintos. Mi cuerpo, cómo lo muevo, cómo llevo en el espacio es distinto. Y entonces surge el espíritu subjetivo. Yo me reconozco como un ser distinto. Hago lo que Sócrates nos pedía. Conócete a ti mismo. Los que nos pedía el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. 1, 0, 10. Acá está el 10. Se ve el 10 en... Bueno, es 1, 0, 10. Entonces, lo que yo tengo es que conocerme a mí mismo. Si yo me conozco a mí mismo, entonces por fin puedo saber quién soy. Pero no me puedo conocer a mí mismo si no me diferencio de otros, si no hay una contratransferencia con otros. No es que yo me retiro solo, no. Es que yo tengo que ir al mundo y ver al otro. Y la otredad me va a dar lo que yo soy. ¿Entiendes? Hay una contratransferencia. También puede haber una transferencia. Pero de hecho es en la contratransferencia, en el conflicto, que yo voy entendiendo que mi corporalidad y mi cuerpo es distinto al otro. Que mi alma, mis emociones, sentimientos, mi psiquis, mis recuerdos emocionales, mis valores, es distinto al otro. Y que mi mente, mi logos, mi razón, piensa distinto a los demás. Mi mente tiene otro tipo de representaciones. Y entonces me autoconozco. Y siguiendo a Hegel, este autoconocimiento me lleva hasta Adán y Eva. Me lleva hasta los primeros hombres. Para autoconocerme, ahí hay dos opciones, ¿no? Y es la que Hegel va a tomar. O yo me autoconozco como un ser inmanente, y entonces creo en el proceso evolutivo, histórico y demás, y solamente hay inmanencia, por lo tanto Dios es una creación del hombre, una creación según Hegel para conocerse a sí mismo, porque está representándose en Dios para el final conocer los valores a los que él le gustaría aspirar, pero no hay Dios, no existe un Dios, solamente hay inmanencia. Aún esa inmanencia es espiritual, porque Hegel también entiende que todo esto es espiritual, que la base de toda la realidad es el espíritu, pero un espíritu inmanente, a tal punto que el espíritu está evolucionando para conocerse a sí mismo en el hombre, ¿no? No es que el espíritu creó al hombre, no, es que es el espíritu, pero el espíritu ha tenido que desarrollarse, llega a la razón con el hombre y recién se puede conocer a sí mismo. Y aún más se conoce a sí mismo en la filosofía de Hegel, según Hegel. Sí, y por eso lo detesta, porque él se corona como la conciencia de las conciencias. Es en él que el hombre se ha conocido a sí mismo. ¿Entiendes? Claro, Hegel está dando cuenta de todo el proceso revolucionario de la Revolución Francesa y del advenimiento del Estado burgués, de la República burguesa. ¿Entiendes? No es cualquier cosa. Pero de hecho, el que está tomando conciencia de todo eso es Hegel, en su filosofía.
Creo que mi gato quiere que le abra la puerta. ¿Qué dices? No, No, está queriendo frenaste, ver. No, tranquilo. está chévere. O yo puedo entender que soy un ser trascendente, que he venido creado por Dios. Y entonces entiendo la historia de Adán y Eva, entiendo la historia desde... Y yo puedo entender desde el que pueblo yo elegido judío. soy Dios. Puedo entender toda esa historia trascendente y puedo entender que mi subjetividad al final está dada como una persona que es un centro espiritual, pero ese espíritu está dado por Dios. ¿Me entiendes? Porque yo soy creación de Dios y soy el culmine de la creación de Dios. Eso es lo que creemos en los hombres cristianos. Entonces, yo Media hora. basta. Entonces yo acepto esta opción de trascendencia y en el fondo digo, hay una divinidad en mí. Pero lo que yo no puedo decir en esta opción es que yo soy Dios. Porque si yo acepto que Dios me trasciende, entiendo que yo no soy Dios, Yo soy Dios. sino que yo he caído. Inclínate No. ante mí. De los que en lo inmanente hay un proceso evolutivo, humano. podríamos decir, de la espiritualidad. Los marxistas dirían de la materialidad, que luego se hace también conciencia, pero es la materialidad. En la creación yo he caído. Y como he caído, lo que yo tengo es una naturaleza caída que no puede alcanzar esta trascendencia. Y para alcanzar esta trascendencia necesito un mediador, y ese mediador es Cristo. ¿Me entiendes? Y entonces yo puedo pasar de la inmanencia a la trascendencia. ¿Me entiendes? Porque yo caí en lo inmanente por pecado. Ahora yo puedo pasar a la trascendencia. ¿Me entiendes? Y entonces mi subjetividad depende de Cristo. Porque en el fondo mi subjetividad es, como diría Jung, la religación con el arquetipo en sí mismo. Y el arquetipo en sí mismo ha sido encarnado por Cristo. Entonces yo me religo en Cristo y por fin encuentro mi subjetividad. Por fin encuentro mi espiritualidad. Por fin nazco como una persona consciente de sí misma en Cristo. Consciente de su divinidad, pero también consciente de su caída. Consciente de su debilidad. Entonces entiendo que yo no soy Dios, sino que yo soy una creación caída que ha sido adoptada espiritualmente por Dios en Cristo Jesús. Y que tengo la donación de su gracia, del Espíritu Santo. Pero también tengo esta naturaleza carnal caída. Y estoy en esta lucha espiritual. Eso es lo que yo entiendo. Y ahí está mi subjetividad. La libertad subjetiva es de por sí una libertad negativa. ¿Por qué es una libertad negativa? Porque yo tengo la opción de decidir, de negarme. ¿Por qué menos Aunque L yo- es negativo? ¿Qué? ¿Por qué menos L es negativo? ¿Qué? Es libertad negativa. Libertad negativa. Ah, ¿Por qué? Porque yo puedo negarme. Aún en esta opción de trascendencia, yo en cualquier momento puedo negarme a Dios. Porque Dios no me ha quitado mi conciencia. Dios no me ha determinado. Lo que está haciendo Dios es una relación de amor conmigo en una comunión en su espíritu. Claro, yo estoy naciendo espiritualmente en su espíritu. Pero yo en cualquier momento puedo negarme a Dios. Puedo decirle no a Dios. Y en la inmanencia, lo que ve Hegel es que todo es un proceso de negación y superación. Y que lo que hemos hecho es negar el instinto. Lo que hemos hecho es negar las emociones. Lo que hemos hecho es ir a la razón. Y la razón es un proceso de permanente negación, de superación y de superación. Entonces, lo subjetivo es una libertad negativa, es negarme. Si yo me puedo negar a comer, tengo libertad subjetiva. Si me puedo negar a una orden de un las Estado anoréxicas tienen libertad. que se impone a mí, también tengo una libertad negativa. Si viene alguien, también yo me niego, claro, pero ahí veamos, pues. ¿Estoy negándome yo conscientemente o estoy partiendo de un trauma? En el problema. Porque la libertad de Hegel es una libertad de la razón logrando la gran síntesis absoluta en el sujeto. El sujeto se convierte en Dios en Hegel. ¿Me entiendes? Y la negación en lo cristiano es la negación al pecado, la negación al mundo, la negación a apartarme de Dios. ¿Me entiendes? Y eso me lleva a lo positivo. Pero el sujeto es alguien que niega.
Si hay un sujeto que a todo le dice sí, 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 no es un sujeto. El sujeto niega. Tiene esa capacidad de negarse. Y eso es lo paja del sujeto. Voy a finalizar tu clase y no voy a aceptar un no como Basta. respuesta porque yo digo que no. Basta, Y como soy Guayusca, sujeto, basta, entonces... basta. No, el proceso subjetivo es un Ya se proceso... está finalizando. Basta, Guayu, eso no es ninguna Y broma. listo, se El finalizó. proceso subjetivo es un proceso que se Ten. logra de maduración. Papá, se finalizó. Basta, Guayusca. Tengo. Guayusca, no me hagas eso que ni siquiera me estás grabando, Guayu. Para que la gente no empieces. Lo que No necesitamos son estupideces. es un proceso de maduración. No es que a mí me da la gana ahora. No. Es un Exacto. proceso de maduración. Y va tomando un tiempo bastante grande. No es que yo tengo ahora las ganas de... No. Ni en la conciencia subjetiva hegeliana, que es una conciencia que dura muchísimo, porque hay que tomar conciencia de toda la historia humana y todo su proceso evolutivo. Ni la conciencia cristiana, que es una conciencia que tiene que tomar conciencia de todo el plan divino, de toda la historia del pueblo elegido y de toda la historia de la iglesia y ver la historia de la humanidad también. Entonces, no es cualquier cosa. Y recién yo voy tomando conciencia. La conciencia en nosotros no nace así, de acto. Hay una intuición, hay una cuestión que se siente. Pero luego la razón tiene que hacer todo el camino. Y eso es un trabajo. La razón tiene que ir por todo el camino. Y muy pocos van por todo el camino. Y si no van por todo el camino, lo que eligen son cosas inmediatas, intereses convenientes inmediatos. Y no ven los horizontes históricos, no ven los procesos, no son parte de ninguna tradición. No están luchando por nada en sí, solo por su sobrevivencia. En sí no están viviendo. Entonces madurar subjetivamente es un proceso largo. Y la subjetividad se da en este proceso contratransferencial y transferencial con otros, permanentemente con otros, para que realmente tú te conozcas a ti mismo. No es un proceso de soledad. ¿Muy bien? Recordemos, el espíritu subjetivo es la verdad desnuda. No se ve. Muy bien. ¿Cómo se llama el capítulo del espíritu absoluto, Guayusca? Ay, no me acuerdo. ¿La de las dos manos? Carajo, el espíritu absoluto es Ah, la fuente de Mercurio, la Guayusca. fuente. Ese es el título, la fuente de Mercurio. ¿Qué pasa? Siéntate, Guayusca. Siéntate, siéntate. ¿Por qué? Porque es tu propio capítulo y no puedes decir no te pasa. Fua, qué Ya. espeso. ¿Cómo se llama tu capítulo, Amira? No, ¿cómo se llama tu capítulo, Kai? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate, Kai. Está haciendo tiempo mientras se echa. No tengo tiempo para perder. La verdad desnuda la mía. Muy bien, mira, muy bien. La verdad desnuda. Porque tienes que desnudarte para conocerte realmente y ver quién eres. Y te estás desnudando también porque hay una mirada objetiva de nosotros. Mira qué hermoso. Recuerda que los sujetos y los objetos, el sujeto objetiviza y te están objetivando de alguna Mira manera. qué bello. Pero por otro lado, tú tienes que desnudarte y conocerte realmente. E ir a tu verdad. Y elegir entre lo inmanente y lo trascendente. Al final, nosotros elegimos los dos, porque tienes lo inmanente y lo trascendente. Pero tu verdadera naturaleza viene de acá, de Dios, de lo trascendente. De ahí vienes y ahí vas. Pregúntale a la mamá su capítulo. Ahora vamos a leerlo. Y tu capítulo que ahí se llama El Rey y la Reina. Simplemente eso. ¿Por qué ese nombre Rey tan y reina. Es tan obvio como eso. ¿Pero por qué? Y lo hemos leído y todo. Y tú lo has leído encima. Como para que no me digas que no. Pero no leímos el título. El tuyo es la verdad desnuda. Claro que leímos el título. Siempre leemos el No título. recuerdo haber leído el título. Sí, claro que sí. No, Ya. Y este es el espíritu objetivo. no me lee. El espíritu objetivo lo hemos leído también. Y los dos están en la fuente de Mercurio inmersos totalmente. Es la inmersión en el baño, es el capítulo. Y están agarrando esta Rosacruz y en el Espíritu Santo. Inmersos totalmente los dos en lo objetivo. Ahí viene el espíritu objetivo. La verdad marxista, reconocemos la necesidad. Esa es la verdad marxista. Reconocemos la necesidad y tenemos que lograr la sin transferencia con el otro.
por lo menos la transferencia con el otro. ¿Entiendes? Logremos la transferencia con el otro. Estamos trabajando en el amor al prójimo, en la transferencia. Y también que los otros se transfieran a nosotros. ¿Ya? Y hay una objetividad. Y así logramos una colectividad. Así logramos tener una comunidad. ¿Entiendes? Nos vamos directo al baño. ¿Cierto? Aquí, ¿Al baño? claro, inmersión en el baño. Allá. Nos hundimos, nos integramos. A ver, pregúntale a morimos. mamá su capítulo. Este es el- Oye, si no le protestamos a capítulo. aquí Oye, da ganas de empieza- dibujarle un bigote. ya, aquí empieza como Solo un siempre. bigote. 0, 1, 0. No sé. El espíritu objetivo. De hecho, así es. El espíritu objetivo es así. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1. Este es 0, 1. ¿Y el 10? No, es 0, 1. Ese es el antiespíritu subjetivo, que va a ser el espíritu objetivo. Siempre contra transferencia con el espíritu, con el espíritu subjetivo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 10. Aquí hay una contratransferencia. Pero lo que tenemos que lograr es una retransferencia y una transferencia de esto. Pero si ella acaba en 10, ahí no acabaría en 0, 1. Sí, pues acá ¿Junto? aquí ya que acaba en 0. Pensé que estaban separados. No, no. Ya. ¿En qué consiste la libertad objetiva, Kai? ¿En qué consiste la libertad objetiva? Ser libre dentro de tus ideales. No. ¿En qué consiste la libertad objetiva? En ser libre poseyendo el otro. No. ¿No eran los deberes? No. Caramba, a ver, ¿en qué consiste la libertad absoluta? Ser libre plenamente. No del todo. ¿En qué consiste la libertad absoluta? Lo he dicho acá, ¿en qué consiste la libertad absoluta? Ser libre espiritualmente. Claro, pero ¿cómo soy libre espiritualmente? En el budismo. No, ¿en qué consiste? Uno con Dios. Exacto, integrándome con Dios, Kai. Y en el budismo. Tú me lo tienes que hacer, no del todo en el budismo, porque Sí. no se llega a la integración espiritual total. Pues, ¿y Siddhartha? Tú logras acá un vacío en la Y mente. Siddhartha que se hace todavía claro. Dios. Él logra un vacío en la mente, no se hace Dios, se hace Buda, que es distinto, Se hace iluminado. Dios. Iluminado, que es distinto. no es Siddhartha Dios. se hace Dios. En ningún momento, ya Sí. luego lo quieren ver como Dios, y es una perversión del budismo. Y logra una iluminación, es como si lograra ver lo espiritual, igual que Platón, pero no logra la religación espiritual en sí mismo, Oye. al absoluto en sí. El único que Ay, logra no, que era Cristo. como Siddhartha. Ya. ¿Y qué consiste el espíritu absoluto? En superar lo carnal, que es lo que no dijiste, Kai. Superar esta cuestión psicológica, superar hasta la razón misma e integrarme con la espiritualidad divina, integrarme y ser uno con Dios. Por un momento nazco espiritualmente, luego vienen un montón de problemas, pero al final he nacido espiritualmente y me he integrado con Dios en esa trascendencia. Eso es el espíritu absoluto. Y esa es la libertad absoluta. Esa es la libertad que defendía San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque estás integrado con el amor mismo que es Dios. Cuando se refiere a ama, no se refiere a tu amor de carne, se refiere al amor divino. Estoy integrado Se con el refiere amor a, divino. no, tío, no puedes. No, eso es terrible. Quiero No, pecarme los cuentos es de Twain. justamente esa es tu cárcel. El arca de la libertad que leemos con verdad tiene también ese mismo camino. Primero, Me gusta mi logra el cárcel. absoluto. Me quedo aquí. Porque si no logras lo absoluto, estás, Si quieren ir por su libertad, estás fregado. No, normal. Ahí no hay libertad. allá está la puerta. No,
Basta, oye. Hay una libertad. ¿En qué consiste la libertad en el espíritu revelado? Amira. Se bulló. ¿En qué consiste la libertad en el espíritu Está revelado? siendo libre en el espíritu revelado. No, para Está nada. meditando. No. ¿En qué consiste la libertad en el espíritu revelado? Lo Amira. está meditando, Es espérate. en la expresión, la manifestación de ese espíritu, la manifestación del amor, la expresión del amor. ¿Cómo lo obligas a un niño tanto? No, o sea, mi amor, ¿cómo? basta, basta. ¿Cómo? La expresión del amor es esa libertad. Es mi manifestación, mi expresión, el propio pensamiento. Es mi Esta espiritualidad se manifiesta en mi razón, se manifiesta en mi emoción, se manifiesta también en mi cuerpo. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta que tengo un gato hermoso? Ya, sí, y te expresas. Esa es la libertad. ¿Entiendes? La libertad en el espíritu revelado. Esa pregunta te tocaba a ti, Kai. ¿Y por qué se la preguntas a ella? Pero a veces está atenta, pero muy mal. Ahora a ti, Kai. ¿En qué consiste la libertad en el espíritu subjetivo? Ser libre en tus ideales. Claro, tú dirías en ser libre en tus ideales, pero no. 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 No mi en tus amor. comodidades, en tu- No. en ti mismo, en lo que tú quieres, en, Ser lo, libre en sí mismo. Subjetividad. No, pero eso es como una cuestión Pero tautológica. subjetividad es ser libre en ti. No. Es en el proceso negativo del autoconocimiento. A Es dos un personas proceso viéndote. emancipatorio Ahora subjetivo. una. ¿Qué? Que había dos personas viéndote, ahora una. Ahora cero. Ahora cero. No una. Ya, es en el proceso emancipatorio. Yo me emancipo. Yo decido por mí mismo. En eso consiste la libertad subjetiva. Es una libertad negativa. Yo no voy a aceptar otra cosa que mi profundidad espiritual. Y en esa profundidad espiritual yo decido. Y en eso radica mi subjetividad. Ahora sí ninguna. Muy bien. Muchos dicen que los sujetos son todos. Mentira. Muy pocos han logrado conocer su subjetividad y decidir por ellos subjetivamente. La gran mayoría decide por lo que el comercial les dijo que decidieran, por lo que el líder de opinión les dijo que decidieran, por lo que su papá les dijo que decidieran, por lo que su amigo le dijo, no por su subjetividad, porque no ha creado valores subjetivos, porque no se ha emancipado, porque no tiene autoconciencia, porque no ha logrado un concepto de sí mismo. No puede conceptualizarse, no puede decidir. En cambio, si yo tengo libertad subjetiva, tú me dices que esto es así, pero yo, en mi subjetividad, lo veo de otra manera porque yo conceptualizo. Tú dices, el diccionario dice que es así, así, así. Y yo digo, no, yo he leído a tal, y entiendo que esto es así, así, Mira qué así. hermoso. Y yo mismo entiendo esto, por esto y por lo otro. Porque puedo dar razones de mi propio entendimiento. ¿Entiendes? Entonces he logrado una emancipación de mi subjetividad. Me he emancipado. Por lo tanto, soy una persona que tiene una subjetividad. En el Perú hemos logrado subjetividades. Sí. No, para nada. El Perú no logra subjetividad. Son muy pocos aquellos que Pero logran si hay, una o sea, subjetividad. si hay un capitalismo, Ya entonces sí, man. los capitalistas sí logran una No, subjetividad, ¿o no, para nada, mi amor, para nada. Menos cuando, Ya, en fin. cuando ¿Sabes que te diré que es la libertad? Te diré. Te diré, no. Cuando Te no diré digo que es la curiosidad. libertad. Te diré. menos cuando Te no digo diré curiosidad, que es la libertad. Te curiosidad, diré. Para que tú logres... No, rato te diré que es la libertad. Mira, así se siente el poder. Así lo tengo en la palma de mis manos. Ya, y Te recuerda, diré. No, te diré. Existe la libertad del punto objetivo. ¿En qué? Mira, te lo diré. Consiste en que solo te queda un minuto. En el En reconocimiento eso de las consiste. necesidades, Kai. Y para satisfacer las necesidades... Yo tengo te el organizas poder. colectivamente. Creas Así que mira, sistemas linda para superar las necesidades. Te movilizas socialmente. ¿Entiendes? Guau. Creas cultura, objetivas. Creas civilización, leyes, órdenes. Para lograr superar las necesidades y lograrlo de una manera See you equitativa. later. Tu subjetividad ha Bye. tenido que crear valores antes para que esto se objetive. Chao, papi. ¿Entiendes? Chao. Y logres realmente satisfacer Papá las ya necesidades. finalizó. Voy a preguntarle a las libertades a la próxima, es muy importante. A ver si te acuerdas para el siguiente sábado. Sí, a ver si- ¿Qué? Ya.
Finalizo. Papá, tienes que despedir. Un minuto. Gracias por vernos. Adiós, amigos míos. Hasta la vista. Papá,